Dios mío. Hola. ¿Pueden avisar si escuchan la video, por favor? O manden un mensaje al chat. ¿Se escucha perfecto? Bueno, empezamos. Gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Marcela Gómez. Soy fonoaudióloga del servicio del Hospital CEPSI Eva Perón de Santiago del Estero. Tengan ustedes muy buenos días. Bueno, el tema que nos reúne hoy es sobre la disfonía infantil. Bueno, ¿qué es la disfonía infantil? Es una alteración de la voz en cualquiera de sus cualidades que sobreviene a una alteración orgánica o a una incoordinación de los músculos respiratorios laringios y las cavidades que intervienen en el acto vocal. Bueno, ya habíamos dicho que son alteraciones en las cuerdas vocales provocados por un comportamiento vocal defectuoso, y en el caso de los niños, la alteración de las cuerdas vocales más frecuentes son los nódulos laringios. Bien, la disfonía infantil es un fenómeno más habitual de lo que la gente piensa, debido al abuso vocal que tienen estos niños, y se define como la disfonía en la alteración de la cualidad de la voz. Y las características o las cualidades de la voz las podemos definir en frecuencia, intensidad, timbre y duración. La afonía es la pérdida total de la voz. La disfonía es cuando se escucha levemente la voz, y la afonía es cuando perdemos completamente la voz. En la frecuencia, que nosotros también la conocemos como altura del sonido, es la afinación de un sonido. La altura está determinada por la frecuencia de vibraciones de las ondas, de las ondas sonoras, y encontramos medias, graves y agudas. Dentro de la intensidad es lo que nosotros le llamamos o conocemos como volumen. Y la altura está determinada por la frecuencia de las vibraciones sonoras, y las podemos encontrar como fuertes y débiles. En el timbre es la cualidad que más aporta a la voz. De ahí nosotros podemos apreciar si una voz es ronca, si es dulce, melodiosa, si es áspera. Y en la duración del sonido hace referencia al tiempo que se mantiene la onda sonora en el tiempo. Y nosotros ahí podemos ver si un sonido es de larga duración o de corta duración. Bueno. El niño puede pasar por periodos totalmente afónicos, carentes de voz, los gritos, los llantos, los juegos ruidosos, los frecuentes resfriados pueden desencadenar un proceso de alteración temporal de la voz, que si el niño no la recupera puede llegar a hacerse crónica. Y hemos de tener en cuenta que la laringe del niño se difiere del adulto en dimensiones, porque es más estrecha, en consistencia porque tiene mayor flexibilidad, en posición porque está más elevada y en su forma. Por tanto, es más propensa a los factores negativos que inciden en ella. A todo esto, ¿qué provoca la disfonía? El uso excesivo o mal empleado de la voz, los reflujos gastroesofágicos, las inhalaciones de sustancias irritantes, la inflamación de la laringe o laringitis. ¿Cuánto tiempo puede durar esta disfonía? La causa más común de una disfonía es una infección en las vías respiratorias altas o el catarro común. A esto le denominamos laringitis aguda. Suele producirse por un virus y afecta por lo general a niños y a adultos jóvenes, y tiene más o menos una duración entre 5 y 7 días y tiene una ronquera o una disfonía que aparece de forma brusca e intensa. ¿Y qué causa la ronquera en los niños?
Los sobreesfuerzos que hacen los niños para hablar, para cantar o para gritar, dan lugar a un mal funcionamiento del aparato vocal. Esto viene aparejado con los ambientes secos o con el humo del tabaco o el ruido ambiental que tenemos a nuestro alrededor, y hace que obviamente eso empeore y nosotros estemos ante una presencia de una disfonía o de una fonía. Bueno. Las causas de esto, el abuso vocal, los antecedentes familiares, afecciones respiratorias, estados emocionales y cómo se encuentra la psiquis del niño, problemas hereditarios de tipo vocal, malformaciones laringias, rinitis, alergias, trastornos de articulaciones, infecciones en las vías aéreas que ya hablamos. Y ahora vamos a hablar de las clasificaciones de las disfonías. Encontramos dos tipos de disfonías. Están las disfonías orgánicas, que es una alteración de la voz producida por una lesión anatómica en los órganos de la fonación, y las funcionales, que son las alteraciones de la función vocal por una utilización defectuosa del órgano vocal a causa de la instalación progresiva del círculo vicioso de sobreesfuerzo del aparato fonoarticulatorio. Bueno, en las disfonías funcionales, nosotros estamos en presencia de un mal uso o del abuso de la voz. En los niños encontramos una incoordinación fonorrespiratoria, que obviamente eso hace que los chicos tengan que esforzar la voz, también por las formas en que ellos se manejan, se comunican. Por ahí cuando juegan hablan a los gritos, están en ambientes ruidosos, perdón. Y obviamente eso no favorece al buen uso de la voz. Bueno, y por la hiperfunción vocal, nosotros después nos encontramos con patologías aparejadas a esto, como nódulos, pólipos, edemas, que afectan obviamente a las cuerdas vocales. En el aspecto funcional, obviamente están alterados algunas cualidades de la voz, como el volumen, la frecuencia, el timbre, sin que haya una lesión orgánica. Y nos encontramos con dos factores que son las hipercinéticas y las hipocinéticas. En las hipercinéticas, el niño no consigue emitir bien la voz, entonces hace un esfuerzo para que se lo escuche. Y en las hipocinéticas, la voz está totalmente débil y el niño es como que deja salir la voz, deja que la voz se le caiga y salga sin esfuerzo. Dentro de las orgánicas, nosotros vamos a encontrar que tenemos lesiones adquiridas y lesiones orgánicas. Dentro de las lesiones adquiridas están los nódulos, que más frecuentemente encontramos en mujeres, los edemas de Reinke, que son la acumulación de una sustancia gelatinosa ahí en el espacio de Reinke, que es en la bolsita esa que nosotros por ahí decimos, se nos quedó trabado algo acá en la garganta. Bueno, ahí es donde tenemos el espacio de Reinke. Tenemos también los nódulos, que son los pólipos, que son más propensos los varones, que son como unas ampollitas, que es la dilatación de la mucosa, donde se llena de sangre o se llena de líquido, un suero. Después tenemos hemorragias de las cuerdas vocales, donde encontramos que la cuerda vocal está negra o tiene un color rojo muy fuerte.
Tenemos los granulomas, que son formaciones que nacen a partir de una cicatrización. Las parálisis recurrenciales, que son las parálisis de alguno de los nervios recurrentes. La laringitis crónica, las cuerdas están más inflamadas. Y la neoplasia incipiente, que son los cánceres. Bueno, dentro de esto podemos encontrar la disfonía, y esto quiero hacer, digamos, como un subtítulo, digamos, de todo esto, porque quiero hablar de las disfonías en la transición del adolescente, la voz de la transición del adolescente, que es la que nosotros le llamamos comúnmente como la muda de voz. El cambio de la voz normal del adolescente se produce durante la pubertad y se acompaña a menudo con saltos de tonos en el registro. Y nosotros vamos a ver que los niños van en tonos entre graves hasta llegar a un falsete. Y yo les explico a los papás que los niños hablan como el gallo Claudio, que por ahí les sale una voz muy gruesa y después les sale una voz muy finita. Y eso en ellos provoca mucha vergüenza y muchas veces son objeto de burla. Y eso en la mayoría afecta en su autoestima a los niños que están entrando en la adolescencia. Y pueden entrar a una inhibición. Y aquí obviamente juega un papel fundamental el sistema hormonal. Y dentro de las congénitas encontramos los quistes, las sinequias, que son cuando las cuerdas se pegan, y las palmípedas, que son las membranas que se producen como si fueran como las patas de los patos, las membranas de los patos, donde se unen las cuerdas vocales. Bueno, ¿cómo es el perfil del niño disfónico? Hay que tener en cuenta que generalmente se trata de niños muy inteligentes y despiertos, vivaces, persuasivos, con tendencia a la hiperactividad física. Tienen un fuerte carácter, a veces dominante, y con cierta tendencia a ser líderes y rebeldes. Su estilo comunicativo habitual es la voz gritada, a la que se asocia una fuerte congestión de la musculatura del cuello, y a veces a la cara. Es importante tener en cuenta la posición psicológica que ocupa el niño dentro de la unidad familiar. Puede ser que el niño sienta que no es suficientemente escuchado, que tenga celos de algún otro hermanito. Bueno, los síntomas. Perdón. Agravación de la tonalidad, reducción de la modalidad, una ronquera, finales muy sofocados, una intensidad excesiva, alteración de la articulación de la palabra debido al sobreesfuerzo vocal. Bueno, el tratamiento de la disfonía infantil se basa principalmente en la corrección de hábitos posturales y respiratorios incorrectos. Nosotros tenemos que tener en cuenta los pilares que vamos a tratar dentro del tratamiento. En principio nosotros tenemos que lograr que el niño aprenda y logre relajarse, que aprenda una buena respiración, que para nosotros la respiración correcta es la costo-abdominal diafragmática. ¿Por qué? Costo porque trabajan las costillas, abdominal, porque se nos hincha la pancita cuando respiramos, y diafragmática, porque el diafragma es el músculo por excelencia de la respiración, que es el que maneja la entrada del flujo de aire dentro de los pulmones, porque ayuda a que los pulmones se agranden y se achiquen. Después tenemos que tratar la fonación propiamente dicha, con la intensidad, la duración, el tono, y después trataremos una voz cantada. Dentro de todo esto tenemos que lograr que el niño tenga una coordinación fonorrespiratoria para que tenga una fonación óptima. ¿Qué hacer desde la casa?
Bueno, señalamos una serie de recomendaciones a plantear en el ámbito familiar. Hay que conseguir un ambiente relajado en casa, evitar situaciones de ruidos y gritos, bajar el volumen de la TV, de la radio, para posibilitar una conversación relajada y sin esfuerzos. Hablar siempre al niño en un tono bajo, claro y con intensidad normal. No hablarle desde lejos, ayudarle a relajarse cuando está escuchando la voz. Sí, en Buenos Aires todos eran así. Eran, parece que los mayores de entre 50 y 60, que somos 9, parece que esa edad era Perdón, 50, estoy 25. escuchando a alguien que está hablando y ¿podrían silenciar el micrófono? Gracias. Bueno, gracias. No hablarle desde lejos, ayudarle a relajarse cuando están forzando la voz, cuidar los excesos vocales durante las enfermedades que afectan la voz, como las laringitis, los resfriados, los catarros. Evitar las bebidas frías, sobre todo después de realizar alguna actividad física. No exponer la voz a una contaminación excesiva y mantener el aparato fonador bien hidratado. No hablar cuando no se mantiene una postura adecuada. Los factores que influyen en nuestra salud vocal son biofísicos, la higiene nasal y vocal, alergias respiratorias, el respirar por la boca, la alimentación, la postura física, los malos hábitos respiratorios. Dentro de las contextuales están el clima, el ambiente, la sequedad ambiental, el ruido ambiental, el estilo comunicativo, cambios bruscos de temperatura, ambientes poco ventilados. Y los psicológicos, relajación, cansancio, falta de sueño, descontrol emotivo, vida agitada. Bueno. Yo ahora quisiera hablar sobre algo que es muy actual y que estamos sufriendo todos, no solo los niños, en este tiempo de pandemia, porque estamos obviamente cumpliendo protocolos de bioseguridad y nosotros tenemos que estar usando para nuestra protección, para el cuidado de nuestra salud, el tema de los tapabocas, los barbijos, las máscaras y el distanciamiento social. Bueno, todo esto lleva aparejado, obviamente, que en principio haya una limitación respiratoria, que no podamos tener una buena calidad respiratoria para que tengamos una óptima fonación. Después está la disminución del volumen, porque con el tapaboca nosotros tenemos que hacer un sobreesfuerzo para que la gente nos escuche, sobre todo si estamos en ambientes ruidosos, y nosotros hacemos un esfuerzo para que nuestra voz sea escuchada, y obviamente nos vemos con la limitación de una barrera que es la mascarilla, el barbijo, el tapabocas. Vamos a tener obviamente una sensación de fatiga vocal por el constante esfuerzo que hacemos para hablar. Y obviamente la limitación en las expresiones faciales, que nosotros no solo hablamos con la emisión de la voz, sino que la voz nuestra se apoya en todo un contexto. Nosotros hablamos apoyados por todo un esquema corporal, sobre todo facial, y hablamos con las manos, gesticulamos, tenemos una posición en el cuerpo con las manos, con el torso, obviamente para darle un corolario a lo que nosotros queremos decir, para enriquecer lo que tenemos que contar. Bueno, ahora, los signos de alerta que tenemos que tener en cuenta son los cambios en la voz que hay que observar, si la voz está cansada, si pierde color, si pierde calidad, cada vez se vuelve más monótona nuestra voz, si hay sensación de dolor, si hay tensión, cuando nosotros hablamos, sobre todo en la garganta o en la zona cervical, cuando sentimos una fuerte contractura, una necesidad de carraspear y toser para poder
para poder aclarar la voz, una sensación de sequedad o de moco. Bueno, ¿qué debo evitar para que aparezcan estos signos de alerta? Evitar de hablar a los gritos con un golpe de voz, ya que obviamente amplifica el forzamiento vocal. Hablar durante un tiempo prolongado sin descanso. Hablar en lugares muy ruidosos, porque nosotros tratamos siempre de superar el sonido ambiental para que nosotros podamos ser escuchados. Ingerir alimentos irritantes como grasas, picantes, frituras. Bueno, ¿y qué podemos hacer para cuidar esta voz? Obviamente, mantenernos hidratados, por lo menos tomar 1,5 litros de agua todos los días. En estos tiempos que viene el frío, vamos a estar obviamente calefaccionados. En algunos lugares con calefacción, en otros con un brasero o con una estufa. Y eso provoca la sequedad del ambiente y obviamente impacta en la mucosa vocal. Entonces, yo lo que sugiero es que arriba del calefactor pongamos un cacharrito con agua. En lo posible, si pueden poner unas hojitas de eucaliptus o esos aceites esenciales que vienen con aroma a menta, o bien en la cocina poner un calentadorcito con agua para que humidifique el ambiente. Ejercicios de relajación. Ejercicios de relajación tales como abrir la boca de esta manera, dejarla descansada, mover la mandíbula hacia un lado, hacia el otro, mover ligeramente los dientes, ¿sí? Abriendo y cerrando la boca. Masticar en forma exagerada, y podemos acompañar con sonidos como una M masticada y fonada, hacer vibraciones de labios, como yo les digo a mis pacientitos, hagamos como el motor de un auto, también podemos hacer como la sirena de una ambulancia. Hidratar, como ya les dije, con 1 litro de agua, 1,5 litros de agua todos los días y hacer esos baos. Bueno, y es muy difícil trabajar la disfonía en niños, porque ¿cómo decirle a un niño no grites, no hagas esfuerzo vocal? Bueno, y yo estoy implementando con mis pacientitos hacer una tabla de mes a mes, que les digo a los papás, que les dibujen todo un mes completo con casilleros grandes y con la fecha de cada día en chiquitito, para que les dejen en los cuadraditos que ellos dibujen caritas felices y caritas tristes cuando ellos cumplan o no cumplan los objetivos. Y la verdad que me está dando buenos resultados, porque ellos obviamente se preocupan por tener más caritas felices que caritas tristes. Y bueno, y obviamente les pedimos un acompañamiento a los papás y a todo el círculo íntimo en relación con el niño, para que los acompañen, porque esto no es fácil, porque hay que revertir hábitos que son muy difíciles de erradicar en ellos. Y bueno, y es toda una tarea que obviamente a mí me complace sobremanera trabajar con ellos y enriquece mi vida profesional.
Y bueno, y para finalizar, les recordamos que aquí en el servicio de fonoaudiología de nuestro querido CEPSI, el Hospital de Niños Eva Perón de acá de Santiago del Estero, estamos tratando estas patologías de la voz y pueden sacar turnos, estamos de lunes a viernes, tenemos un call center y el teléfono es 0800 777 2377. Bueno, hasta aquí llegó mi ponencia. No sé si quieren hacer alguna pregunta, tienen alguna inquietud. Estoy a su disposición. Activar el chat o activar el micrófono. Si alguien quiere hacer una pregunta, lo puede escribir por el chat o puede activar el micrófono, así los leemos o los escuchamos. Muy buenas. Bueno, muchísimas gracias. Dice, ¿puede la anfitriona apagar el micrófono? No, sí, eso es. Bueno, si quieren hacer una pregunta, le escriben o activan el micrófono. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Les agradezco a todos por su atención y será hasta una próxima vez. Saludos desde acá, desde el querido hospital CEPSI. Y bueno, les recordamos que mañana martes a partir de las 11 va a haber un taller para padres donde hablamos de tartamudez, que va a estar a cargo de la licenciada María José Nóbrega y de la licenciada Lelia Casmo. Así que están todos invitados para mañana. Muchísimas gracias a todos.
Hola, activo el micrófono para avisar. Aquí está preguntando Ludovica si mañana hay actividades. Tenemos la semana de la fonoaudiología, toda la semana, hasta el día jueves. Si pueden enviarnos un mail a nuestro correo, que es ocdcepsi.telemedicina@gmail.com, lo voy a escribir ahí para que les mandemos el flyer. Hasta el jueves tenemos actividades a la misma hora y con la misma, el mismo usuario de Zoom. Gracias por su exposición, gracias, gracias. El ruido del avión. Muchas gracias. Y de la ambulancia. Vos, claro, me dijo todo eso. Muchas gracias, desde Visiones. Muy clara la ponencia. De Coronel Suárez, felicitaciones.